Seguro que a muchos de vosotros, como a mí, os han dicho que un plano que ya está refinado, que está un poco de pose a pose, que va como muy directo, un poco robótico, y es que al final es un mal o es un error que cometemos muchos a la hora de refinar. Las maneras de solucionar este problema son infinitas. Simplemente me gustaría enseñaros un plano muy largo para que podamos analizar qué elementos podemos usar para romper esa sensación robótica o de bloque o de pose a pose. Para que analicemos esto, he cogido un plano de Paddington que es un poco especial porque es muy frontal. Es una pantomima en la que él no habla y solo está actuando y está cogiendo cosas y soltándolas y le están pasando cosas. Y es muy fácil ver cuáles son las poses clave y cómo de alguna manera pasa de un bit de información a otro bit de información, pero cómo le va añadiendo cositas para que no sea robótico. Vamos a verlo. Paddington es una pasada de película, os la recomiendo a todos, pero vamos a analizar este plano. Tenemos la primera parte de esta animación y vemos varias cosas. Una de ellas es, de alguna manera esto se divide en dos partes, este trozo de animación. Se divide en la salida, se queda totalmente parado, es como que llega al tope de la cabeza, y después tenemos una mirada hacia un lado y otra hacia otro. La cabeza llega a su tope, pero no sé si podéis ver por aquí, se ve muy poquito, no sé si veis por aquí, las cejas siguen subiendo. Y la expresión de alguna manera se estira. Eso hace que la cabeza, cuando llega a su máximo, tiene el facial que sigue subiendo. Después tenemos las dos miradas y vemos cómo los ojos anticipan al movimiento de la cabeza. Vemos que aquí hay un movimiento de ojos y después viene la cabeza. Él está aquí, está más o menos en el centro del plano y va a mirar a un cepillo de dientes y a otro. Al primer cepillo lo mira y mueve la cabeza, pero mueve la cabeza muy poco comparado con el segundo, que es un poco más obvio. Y después de hecho, mola mucho porque las cejas empujan el sombrero. Todos estos movimientos de cejas lo que están consiguiendo es que rompa un poco la sensación de pose a pose que tiene la cabeza. Que además la cabeza es muy snappy, entonces ayuda bastante a la hora de la fluidez. Esta parte también es muy interesante porque vemos cómo está haciendo una acción repetida dos veces. Y que es una acción un poco mecánica, que simplemente es coger una cosa. Está muy bien porque al ser dos veces la misma animación vemos cómo utiliza diferentes recursos para romper ese pose to pose que podíamos tener. Cuando va a coger el primer cepillo de dientes, tenemos que primero lidera con el cuerpo, está bien, lanza la mano, lo coge con los deditos. Si os fijáis, no se ve mucho, pero se ve cómo lo coge como con los deditos así, con el índice y el pulgar. Lo tiene cogido así, solo lo coge con este dedo y con este. Lo saca y fijaos en estos dedos de aquí, lo que van a hacer. Y es que de alguna manera sigue cogiendo con el cepillo de dientes con el índice y el pulgar, llega a la pose y cuando lo examina, poco a poco va cerrando de una manera no lineal, porque primero cierra un poco un dedo, después lo van los otros, y después acaba de cerrarlos todos. Va cerrando, y después aquí cierra el puño. En vez de tener una acción que hubiese sido simplemente coger el cepillo y cerrarlo, le va añadiendo una pequeña textura que es casi imperceptible para el espectador, pero que eso le da esa sensación de ser algo no robótico, ser algo un poco más orgánico. Ahora vamos a ir al otro y vamos a ver qué hace. Lo coge igual, lo coge con los dos dedos, estos dos están así abiertos. Y aquí directamente viene. Pero fijaos en este detalle. Ahora mismo tiene el cepillo de dientes así, con la mano,
y tiene un poquito aquí de cepillo de dientes. Cuando llega el contacto, él tiene la mano así y aquí hay un poquito de cepillo. Y lo que va a hacer es, esto va a ser el contacto con el lavabo y esta mano pues va a bajar. ¿Veis? Aparte que el cepillo tiene un pequeño temblor que también ayuda un poco a romper esa sensación de llegar a una pose. Simplemente llega y tiembla un poquito. Hay una cosa que es un poco sutil pero que me gusta mucho y es el eje Z cómo lo gestiona, sobre todo en el segundo cepillo. Es muy sutil, son muy pocos grados, pero también ayuda a romper un poquito esa sensación de algo robótico. Si por ejemplo aquí marcamos que este eje está un poquito inclinado hacia este lado, cuando va para acá se viene hasta este lado de aquí, o sea, rota un poquito para acá, lo mantiene y cuando llega, cuando acaba su movimiento, se va un poquito hacia la derecha. Si lo vemos en play, eso hace que la cabeza rote un poquito y que pierda un poco también esa rigidez de algo que está casi sin moverse. Como veis no son grandes cosas, en este plano se ven muy claras cuáles son las poses, pero ahora hay algo que tiene vida. Y son estos pequeños detalles que se le van añadiendo a cada bit, retrasando algunas cosas, añadiendo una textura en un sitio, en otra, adelantando algunos momentos. Y eso hace que poco a poco nuestro plano tenga más vida. Esta parte probablemente sea mi preferida de toda la animación, porque está teniendo una pose súper simétrica. Tenemos el personaje en mitad de pantalla, totalmente frontal, con las dos manos haciendo exactamente lo mismo. Pero hay algo vivo, hay algo que es muy sutil, que hace que le dé vida al personaje. Y a mí particularmente lo que me gusta mucho es que el movimiento es un poco lineal. Y cómo va rompiendo con pequeños matices, con una pequeña textura del movimiento, esa linealidad, cómo la va rompiendo. Pero en general el movimiento es muy muy lineal. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí este brazo sale un poquito más rápido que este de aquí. Después se igualan. Este se frena un poquito. Y se empieza a introducir mucho más rápido el del cepillo lila. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, una cosa que está muy chula es que las manos están aguantando el cepillo de una forma un poco relajada. Pero cuando lo van a introducir y van a hacer fuerza para que se metan hacia dentro de las orejas, van a cerrar porque van a hacer fuerza. No sé si os fijáis aquí, por ejemplo, cómo cambia el agarre de las manos. Además mola porque son diferentes. Es decir, está cambiando el agarre, pero no es un agarre... No cambia el agarre a las dos de forma igual, no es simétrico el agarre. Uno está cerrando más el índice y el otro está cerrando más el pulgar, pero al final lo que está vendiendo es la misma idea, es de que va a hacer un poco de fuerza. Después aquí hace una cosa que me parece muy curiosa y es que de alguna manera los cepillos se encuentran tope, pero hace fuerza para entrar. Pero lo gracioso es que hay una especie de textura en las traslaciones en esta traslación y en esta. Tienen como una especie de ritmo que no es simétrico, evidentemente, pero que me parece muy gracioso. Si os fijáis... Hasta que de alguna manera llega a un punto donde ya es el tope y ya se relaja un poco. Aquí, en este movimiento, que es el de cuando haciendo fuerza saca los dos cepillos de dientes y vemos toda la cera, hay un movimiento, yo creo que lo más interesante de esto es cómo está haciendo fuerza en las orejas, pero está haciendo fuerza también, está haciendo un poco el movimiento contrario a introducir, que es, va estirando de los dos, pero el estirar es irregular. El momento de salida es el mismo, porque es totalmente simétrico, pero todos estos movimientos que hay aquí antes es que son un poco irregulares respecto a cada cepillo, es lo que hace que se rompa y que dé un poco de fluidez al movimiento. Si os fijáis,
aquí está quieto. Primero estira del rojo. ¿Lo veis? Como estás tirando de aquí. Ahora baja los dos. Ahora va a empezar a tirar un poco más de este. ¿Veis? Que aquí tira. Cuando llega como a un tope, vuelve a tirar de este. Y ahora los saca los dos. Y esta parte de aquí yo creo que es la que más representa lo que quería hablar en el vídeo. Que es como con solo dos poses, o más o menos dos poses, cambiando el timing y añadiéndole un poco de textura entre medias, puedes romper y hacer algo muy orgánico. Esto es muy fácil. Tenemos dos bits. Tenemos él mirando el palo, o sea, el cepillo de dientes con la cera, y después tenemos él lamiéndolo. ¿Vale? Es muy simple. Podríamos haber tenido que él, pues esta pose, él viene y hace clac y chupa, pero tiene infinidad de detalles esta parte, mirad. Primero empieza el plano recolocando esta mano, que no es nada necesario, no tendríamos por qué, pero de alguna manera ya rompe un poquito el timing de simplemente ir. Hay una cosa muy interesante, que el movimiento es muy lineal. En el sentido, no es un movimiento rápido, podríamos haber hecho en 10 frames. Simplemente, pues, tenemos una pose y la vemos. Pero como lo que quieren generar el espectador es, no me jodas que lo va a lamer. Esa sensación que tiene el espectador, lo quieren alargar lo máximo tiempo posible, lo hace muy lento el lametón. Una vez que tiene esta mano apoyada, como lo que va a hacer la cabeza es acercarse al objeto en vez de coger el objeto y acercarlo hacia la cabeza para que se vea más grande, vais acercando poco a poco, evidentemente la mano también pivotando siempre desde su punto de contacto, que es este de aquí, la va acercando poco a poco, y a mí hay una cosa que me encanta, que es hasta aquí, en toda esta parte de aquí, parece que va a hacer un lametón muy pequeñito, que de alguna manera lo va a tocar con la punta simplemente, para probar. Pero hay un momento en mitad del movimiento que cambia y se empalentona. Y de hecho se ve en todo el cuerpo. De repente él baja, abre más la boca, estira más la lengua, y es cuando con el cepillo tuerce y de alguna manera hace que pueda lamer todo el pegote de cera. Fijaos. ¿Veis que hay como un cambio de ritmo? Que hay como un increciendo. Primero saca un poquito la lengua y luego dice, venga ya. Es muy sutil, ¿eh? Si traqueáramos, por ejemplo, un punto aquí de la nariz, por ejemplo aquí, veríamos como no hay un movimiento lineal. Si pusiéramos un locator ahí y sacáramos la trayectoria, no hay un movimiento lineal. Hay como una especie de bamboleo, baja, sube, luego vuelve a bajar y luego ya baja del todo para levantar para el lametón. Esta parte ya es mucho más física, pero tiene cosas muy curiosas. Podríamos haber cometido el error de él tiene esta pose aquí, que acaba de lamer el cepillo de dientes, y venimos a una pose aquí, por ejemplo, con el cepillo de dientes y simplemente zarandeamos la cabeza. Ese es un error que podríamos haber cometido. Pero fijad cómo, en este caso, el animador coge y hace una especie de coreografía en la que primero reacciona con el facial, cosa que está bien porque es el sentimiento de asco, empieza a zarandear la cabeza, suelta uno de los cepillos, luego suelta el otro, y después llega a esa pose de asco que podríamos haber encontrado. Se limpia, esto no me había fijado antes, se limpia con la mano un poco la lengua y encuentra la solución, que es el bote este de enjuague bucal. Pero me parece muy interesante que durante todo el zarandeo de la cabeza de asco vayan pasando cosas. Lance un cepillo, lance el otro, se limpie la lengua. Eso al final, pues como estoy diciendo todo el rato, va añadiendo textura a la animación. Cuando él va a coger el bote,
lidera con esta mano. Con esta mano de aquí va liderando. Contacta con el bote, pero fijaos lo que hace ahora. Esta, digamos, es su pose, es que, digamos, la pose de contacto. Pero lo que hace es, se pasa un poco de frenada. Mirad lo que pasa con el bote y mirad lo que pasa con él. ¿Por qué pasa esto? Esto evidentemente añade más organicidad y rompe lo robótico de la animación. ¿Pero por qué pasa? Porque de alguna manera con los pies, como tiene los pies en el suelo, ha generado una fuerza hacia allá que una cosa es que impacte o contacte con el objeto que quería aquí con la mano, pero claro, todo su cuerpo pesa más que la mano, entonces necesita más tiempo para frenar. Y son todos estos frames en el que recoge todo el peso y lo utiliza como anticipación para venir a la pose donde estaba. Si os fijáis, por ejemplo, en esta mano, veréis que también de alguna manera está teniendo su propia coreografía. Es una mano que se puede haber quedado quieta en el sitio donde estaba, pero también añadiéndole su movimiento, un poco rompiendo el movimiento general, no siendo protagonista, simplemente pues teniendo una reacción a lo que está pasando, también rompe un poquito ese pose a pose. De esta última parte, sobre todo lo que me interesa es que nos fijemos en todo lo que hace con las manos aquí. En esta parte de aquí podría simplemente haber hecho un constrain a la botella y haber animado la botella y hubiese quedado bien. Pero fijaos todo el trabajo que hace de manos y de contactos. Él tiene la mano cogida con su mano derecha. De alguna manera ya está bebiendo, pero como toda la energía que le imprime a la botella está viniendo de este lado, la botella pivota desde donde está el otro contacto, que es la boca. Va a venir la otra mano para enderezar la botella. Contacto y se endereza. Fijaos en cómo llega con los dedos abiertos y los cierra aquí. De alguna manera envuelve con los dedos la botella. Una vez que tiene la botella cogida con las dos manos, puede subirla para ingerir más rápido el enjuague bucal. Y aquí tiene una pequeña recolocación para... Si fijáis, mira, aquí tiene una pequeña recolocación. Aquí ahora va a hacer otra. Todo esto después en play le da una textura a un movimiento que simplemente puede ser un movimiento lineal hacia arriba. Y hace que se rompa un poco esa sensación que decimos de pose a pose. Hacer este tipo de detalles es una cosa súper difícil y al final es una cosa que en cada plano tienes unas opciones y creo que forma parte de la responsabilidad del animador encontrar estos pequeños detalles, estos pequeños trucos para enriquecer el plano. Es de alguna manera la parte más difícil del pulido. Es un ejercicio muy interesante ver cómo otros animadores se enfrentan a este tipo de cosas y cómo rompen la sensación de blocking y cómo añaden detalles, que es básicamente lo que hacemos en este canal. Y ya está, poco más que añadir. Simplemente recordaros que cada 2 domingos hago un directo. El domingo pasado hicimos una pequeña animación muy rápida de Spider-Man en plan cartoon. Y el siguiente domingo vamos a hacer una animación de Spider-Man, la misma, pero un poco más realista. Estáis todos invitados y si no lo queréis perder, acordaos de darle a la campanita. Un saludo y nos vemos la semana que viene.